Nunca imaginé que algo tan bonito pudiera esconder tanta oscuridad. Conocí a Adrián por casualidad, una tarde cualquiera en un café del centro. Me preguntó si podía sentarse conmigo porque no había más mesas libres. Esa fue la excusa, pero su sonrisa, su mirada, todo en él parecía sacado de un sueño. Tenía un aura tranquila, segura, como si nada pudiera perturbarlo. Hablaba con esa voz pausada que te hace bajar la guardia sin darte cuenta. Y lo hizo. Me hizo bajar la guardia desde el primer día. Las semanas siguientes fueron una fantasía. Me llamaba todas las noches, me enviaba mensajes en la madrugada solo para decirme que pensaba en mí. Me llevaba flores, me escuchaba con atención, me hacía sentir especial. Me enamoré de él sin resistencia. Era todo lo que siempre soñé. Atento, detallista, divertido y con una sensibilidad que rara vez se ve en los hombres. A los 3 meses ya me había pedido que viviera con él. A los 6 me propuso matrimonio con un anillo hermoso frente a toda mi familia. Mis amigas lloraron, mis tías aplaudieron, pero mis padres, ellos no estaban convencidos. Mi madre tenía una mirada inquieta esa noche. Se acercó a mí mientras todos brindaban y me dijo: «No sé qué es, hija, pero algo en él no me da buena espina». Yo me reí. Pensé que era la típica sobreprotección. Después de todo, Adrián era perfecto. ¿Qué podría tener de malo? Me casé con una sonrisa enorme, creyendo que había encontrado al amor de mi vida. Me sentía afortunada, bendecida. No todos encuentran a alguien que te mire como él me miraba. No todos reciben tanto amor, ¿cierto? Lo que no sabía es que toda esa dulzura tenía un propósito y que detrás de su mirada se escondía algo más, porque Adrián no se casó conmigo por amor, se casó conmigo por venganza. Y esa historia, la que yo pensaba que era el inicio de un cuento de hadas, era en realidad el principio de una pesadilla. Los primeros meses de matrimonio fueron una luna de miel constante. Adrián seguía siendo encantador. Me despertaba con café caliente en la cama. Escribía pequeñas notas que dejaba escondidas entre mis cosas. Y cada vez que me sentía insegura, él sabía exactamente qué decir para calmarme. Pero entonces comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Ya no quería que viera a mis amigas. Decía que algunas eran envidiosas, que solo me metían ideas absurdas en la cabeza. También empezó a cuestionar cada visita que hacía a mis padres. ¿Por qué fuiste sola? ¿Qué te dijeron? ¿Te convencieron de que yo no te hago feliz? Al principio me pareció celos. Pensé que eran cosas de alguien que me amaba demasiado. Pero pronto, ese amor comenzó a sentirse como una jaula. Adrián también se obsesionaba con los negocios de mi padre. Le hacía preguntas incómodas. ¿Tu papá siempre tuvo tanto dinero? ¿Nunca se ha metido en problemas legales? ¿Qué sabes del pasado de tu abuelo? Le resté importancia. Creí que solo era curiosidad. Pero ahora, al mirar atrás, entiendo que no era curiosidad, era cálculo. Cada palabra suya era parte de algo más grande. Una noche, mientras él estaba en el estudio, me levanté por agua y escuché su voz. Estaba hablando por teléfono, pero no sabía que yo estaba cerca. «Ella ya confía en mí», dijo. «No sospecha nada». Me congelé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me escondí y esperé a que terminara. Cuando volvió a la cama, fingí dormir. Al día siguiente, lo confronté. Me miró con tranquilidad, como si todo estuviera bajo control. Me dijo que estaba hablando con un socio de trabajo, que me había malinterpretado. Me abrazó, me besó la frente y me pidió que no dudara de él, que eso dolía más que cualquier cosa. Y, como una tonta, le creí, porque cuando amas, te aferras a la versión más bonita de alguien, aunque te estés ahogando en una mentira. Pero la verdad
seguía asomándose por las grietas y yo estaba a punto de mirar de frente la oscuridad que Adrián había escondido también. No podía seguir ignorando lo que sentía. Mi intuición, esa que tantas veces había silenciado por amor, ahora gritaba. Algo no estaba bien. Adrián ya no me miraba con ternura. Lo hacía con una frialdad disfrazada de amabilidad. Dormíamos en la misma cama, pero se sentía como si hubiera kilómetros entre nosotros. Fue mi madre, otra vez, quien terminó abriéndome los ojos. Llegó una tarde a casa con una caja vieja. La había encontrado entre las cosas que mi abuelo guardaba en una bodega olvidada. No sé por qué, pero sentí que debías verla, me dijo. La abrí, sin saber que estaba a punto de descubrir la verdad que cambiaría mi vida. Dentro había cartas, recortes de periódicos y documentos antiguos. Y ahí, entre tantas hojas amarillentas, vi un nombre que me heló la sangre. Leandro Espinosa, el padre de Adrián. Las cartas hablaban de una traición, de un acuerdo empresarial roto, de una ruina provocada con alevosía. Según esas páginas, mi abuelo había destruido deliberadamente a su socio para quedarse con el control de una empresa que hoy era el orgullo de nuestra familia. Leandro fue acusado de fraude, juzgado y encarcelado, pero había más. Una carta escrita de puño y letra por él mismo, en la que hablaba de su hijo, de cómo le pedía que nunca olvidara lo que les hicieron, que algún día la vida le daría la oportunidad de hacer justicia. Adrián no solo sabía quién era yo, lo había sabido desde el principio, había planeado su acercamiento, había estudiado a mi familia, se metió en mi vida no por amor, sino por venganza. Todo lo que vivimos fue parte de un plan. Las flores, las miradas, las promesas. Me utilizó como puente hacia el pasado que juró destruir. El piso se me fue de los pies. Lloré como nunca. Me sentí sucia, burlada, traicionada. Pero lo peor era el miedo. Si todo había sido parte de un plan, ¿qué estaba haciendo ahora? ¿Qué quería realmente? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Me miré al espejo esa noche, con los ojos hinchados, y dije en voz baja: esto no puede seguir así. Tengo que saber la verdad completa, aunque duela. Y comencé a seguirlo, a revisar sus cosas, a Petrevesitat, a hacer lo que nunca pensé que haría, porque necesitaba saber si el hombre que dormía conmigo planeaba destruir a mi familia mientras yo le preparaba el desayuno. Comencé a juntar pruebas, a revisar sus mensajes, a seguirlo cuando decía que iba al gimnasio. Descubrí que tenía reuniones secretas con un abogado y que había comenzado trámites para desmantelar poco a poco una parte de las propiedades de mi familia, aquellas en las que yo tenía firma conjunto. Él no necesitaba atacarlos desde fuera, lo estaba haciendo desde adentro, usando mi amor como llave maestra. No pude soportarlo más. Una noche, mientras dormía, tomé su celular. Encontré conversaciones con su padre. Sí, el hombre que supuestamente había muerto hacía años. Estaba vivo, oculto, y Adrián le mandaba informes detallados de cada movimiento. Todo marcha según lo planeado. Pronto caerán, decía uno de los mensajes. Sentí náuseas, lágrimas, ira, pero no grité, no lo desperté. Esa noche dormí junto a él, fingiendo, porque necesitaba un plan. A la mañana siguiente fui directamente con un notario y bloqueé todo acceso compartido. Contacté a un abogado, reuní las pruebas y por primera vez conté todo a mi madre. La herí, pero también la protegí. Esa noche, cuando Adrián llegó a casa, le pedí que se sentara. Con la carpeta de pruebas en mis manos, le dije: sé todo, sé quién eres, quién es tu padre y qué has hecho. Por primera vez, su máscara cayó. Ya no fingió, solo me miró con una mezcla de orgullo y frialdad. Te enamoraste del enemigo,
Y lo peor es que fui sincero en todo, excepto en mis motivos. Entonces, ¿todo fue un juego? Le pregunté temblando. Number, te amé, pero eso no cambia lo que ustedes le hicieron a mi padre. Nos miramos largo rato, dos personas que se amaron y se destruyeron. No llamé a la policía, le di 24 horas para irse. Si intentaba algo más, lo arruinaría legalmente. Él se fue y yo me quedé con el corazón en pedazos, pero también con la dignidad intacta. Hoy puedo decir que me recuperé. Me tomó años volver a confiar, pero aprendí a no ignorar mi intuición, a poner límites y a reconocer que el amor real no nace del odio ni se construye con mentiras. ¿Tú qué harías si descubrieras que la persona que amas solo estaba cerca para vengarse? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres más historias reales e impactantes. Y comparte este video si alguna vez sentiste que el amor te traicionó. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz.